San Juan capítulo 10, versículo 14, amén. Hoy quiero hablar una palabra para hacer reflexionar a este rebaño, amén, a esta iglesia, a estas ovejas, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a ¿Cuántos Dios. son ovejas del rebaño? Amén, Amén, gloria a amén. Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, hermana, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Voy a leerlo una vez más. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén. Le damos gloria a Dios por su palabra en esta hora. Amén. Que Él sea glorificado y exaltado. Puede tomar su asiento en esta hora, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hoy quiero hablarles sobre un pensamiento, un tema titulado: la importancia de tener un buen pastor. Amén. Amén. La importancia de tener un buen pastor. El pastor me invitó a predicar esta noche, me extendió la invitación y me dijo: predica algo de victoria, predica algo de fin de año, predica algo tal vez que motive a la iglesia. Amén. Y estábamos preparando una enseñanza para eso, amén. Pero el simple hecho de mirarlos en este lugar, yo creo que eso ya es victoria, amén. Yo creo que el hecho de que usted está en este lugar es porque está motivado, es porque quiere darle lo mejor al Señor Jesús, amén. Y siga con esa intención, siga con esa convicción, amén. Y tal vez se enseñe, tal vez se hable, pero me mencionaban hace un rato que yo hable acerca de un tema porque quieren honrar la vida del pastor Omar, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Y entonces se me vino este rema de la importancia de tener un buen pastor, amén. Dice aquí, Jesús estaba hablando, hermano, y Jesús siempre se ejemplificó como un buen pastor y siempre nos miró a nosotros como sus ovejas, amén. Y dice, Jesús dijo en este versículo: yo soy el buen pastor. Amén. Y de ahí se me viene esta frase: la importancia de tener un buen pastor. Porque no es suficiente con tener un pastor que nos guíe. No es suficiente con que alguien nos esté guiando, con que alguien nos esté alimentando. Es importante que ese pastor que nos está enseñando, que nos está guiando, amén, que nos está alimentando, es importante que sea un buen pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así como Jesús, que Él era un buen pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la palabra de Dios, amén, en Jeremías capítulo 3, versículo 15: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahí nos podemos dar cuenta que dice que les daré un pastor según mi corazón. ¿Y cómo era el corazón? ¿Cómo era el carácter de Jesús como pastor? Él decía que era un buen pastor, y cuando habló en una ocasión de una parábola de las 100 ovejas, Jesús habló esta parábola y hacía esta comparación. Él decía que dejaba las 99 por ir a buscar aquella oveja que estaba perdida, amén. Y Él se iba en el camino sin importar lo que pudiese pasar. El único anhelo de Jesús en la parábola es encontrar esa oveja. Y si su condición era de que es una oveja herida, lastimada, porque a lo mejor estaba vagando sin rumbo, sin dirección, la intención era sanarle sus heridas, era cuidarla, era protegerla, era restaurarla hasta llevarla nuevamente al rebaño, amén. Porque eso es lo que hace un buen pastor: cuida de su oveja, y si su oveja está herida, va a la sana, y si su oveja se está perdiendo, Él va a ir a buscarla y va a querer regresarla al rebaño. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es lo que hace un buen pastor. Y hermano,
Yo no quiero en esta hora idolatrar, no quiero en esta hora que usted me malinterprete, pero yo honro la vida de mi pastor. Amén. Yo valoro el trabajo que él hace. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y ahorita le voy a explicar el por qué. Dice aquí que nos va a dar pastor conforme al corazón de Dios. Gloria Amén. a Dios. Pero igual igual la palabra nos enseña en Jeremías 23, versículos y capítulos más adelante, dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Ay de los pastores que destruyen y dispersan, porque hermano, según el versículo, según el pasaje de Jeremías 23:1, hay pastores que destruyen y hay pastores que dispersan, pero esos son simplemente pastores, no tienen esa característica de buen pastor. Gloria a Dios. Porque son de los que destruyen y dispersan las ovejas. Pero el buen pastor no dispersa, sino que, como la parábola que Jesús enseñó, va en busca de la que se ha descarriado. Amén. Va en busca de esa oveja perdida. Amén. Eso es lo que hace un buen pastor. Pero los que solamente son pastores, amén, no les importa lo que pase su oveja. Amén. No le importa lo que le esté pasando al rebaño. Esos pastores solo quieren la lana de las ovejas. Porque ¿qué es lo que tiene la oveja? La piel, esa piel bonita. ¿Cómo se le llama esa piel bonita de la oveja? Lana. Hay pastores que solo quieren la lana. No están preocupados por la oveja. No tienen compasión por la oveja. Dígalo. Esos pastores solamente quieren la lana de la oveja. Y si lo aplicamos literalmente, esa piel vale. ¿Es así o no es así? Esa piel vale, hermano. Y en lo espiritual hay pastores, hermano, que no les importa, no toman en cuenta el sentimiento o la vida espiritual de la oveja. Amén. Porque no han aprendido a ser buenos pastores como lo fue o como lo es Jesús con nosotros. Él es el buen pastor, dice la Biblia. Amén. Y aquí la palabra de Dios nos enseña igual en Juan capítulo 10, versículo 12. Dice: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Aquel que no es pastor, hermano, un buen pastor va a ver venir el problema, en este caso a un lobo, y dice la Biblia que huye sin importarle lo que le pueda pasar a las ovejas. Gloria a Dios. Predícalo. Si lo aplicamos de una manera espiritual, un buen pastor, hermano, va a poder mirar llegar problemas a la iglesia, va a poder mirar llegar dificultades a la iglesia, pero él no va a salir huyendo, sino que él va a plantarse firme, amén, y no va a importar cuál sea el problema. No importa si hay hermanos que le están diciendo adiós a la iglesia, no importa si hay hermanos que se están yendo a otra congregación, no importa si está recibiendo críticas como pastor o sus ovejas están siendo atacadas, él se va a parar firme sin importar cuál sea el problema. Amén. Porque su confianza va a estar, amén, en el buen pastor que es Jesús. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Pero aquel que es asalariado, dice la Biblia, que cuando ve que el lobo viene, sale huyendo sin importarle las ovejas. Amén. David fue un hombre que aprendió a ser un buen pastor. David fue un buen pastor literalmente. Amén. Porque él estaba en el rebaño. Amén. En un rebaño, no sé, ahí tal vez
tenía los corrales ya de madera, así como de repente lo vemos en los libros, ahí todo pintado de blanco, amén. Y allí estaba David cuidando a las ovejas, amén. Y dice la Biblia que David le dijo a Saúl, y ahí se revela que David fue un buen pastor, porque cuando David quiso enfrentar a Goliat, el rey Saúl empezó a dudar de David por la estatura, por el cuerpo, porque no tenía el carácter de un soldado o no tenía el físico para poder pelear con Goliat. Pero ahí David revela y le dice: Señor, su siervo es pastor de ovejas de mi padre Isaí, amén. Y le empieza a revelar a Saúl y le dice: cuando el oso, amén, o el león han querido atacar a las ovejas de su siervo, yo lo he enfrentado, amén, y he matado a oso, he matado a león y he cuidado a las ovejas. Y ahí nos damos cuenta que David fue un buen pastor, literalmente, físicamente. Ahí estaba cuidando las ovejas, amén, porque eso es lo que hace un buen pastor: cuida de sus ovejas, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuida del rebaño sin importar la situación, sin importar el problema que se está avecinando. Él ahí está dispuesto a dar la vida por su oveja, así como lo hizo Jesús con nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así como lo hizo Jesús, así igual el pastor que el mismo Jesús puso en esta iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Jesús establece pastores espirituales aquí en la tierra para guiar a su iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Él lo establece, amén. Y un pastor no es cualquier persona, hermano. Un buen pastor no es cualquier persona. Ya hablamos, o ya les mostré, o ya les expliqué la diferencia de un pastor a un buen pastor. Dice la Biblia que el pastor o el asalariado, cuando ve venir el lobo, huye. Pero el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas, como lo hizo David, como Jesús lo ha hecho, amén, porque Él es el buen pastor. Pero hermano, ser pastor, hay quienes piensan que ser pastor es algo fácil. Bueno, qué difícil o qué ciencia tiene ser pastor. Simplemente ir y hablar y exponer un tema a cierta gente. Y hay quienes critican, hay quienes señalan, hay quienes ofenden, hay quienes burlan o hay quienes menosprecian a un pastor. Amén. Porque piensan que es un vividor. Y se lo digo, hermano, porque lo he escuchado, lo he vivido, amén. He escuchado esos comentarios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice la palabra de Dios, y quiero que usted lo escuche, amén. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan, gloria a Dios, en predicar y enseñar. O sea, ser pastor es un trabajo igual. Es una carga. Es una carga que es difícil de querer quitar, porque incluso tú mismo vives con esa carga, tú mismo vives
con esa pasión por el reino de Dios, por la obra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo lo he podido ver en el pastor Omar, porque para la gloria de Dios y para bendición mía, yo he tenido a un pastor en mi casa. Gloria a Dios. Desde que nací, casi desde que nací, creo que tenía 6 años cuando él empezó el ministerio. He tenido 22 años viviendo al lado de un pastor. Gloria Amén. a Dios. Amén. 22 años. Y hermano, yo he podido mirar la pasión que tiene un buen pastor. Porque yo soy una persona que analiza. Soy una persona que observa. Soy una persona que le gusta analizar. Y yo he podido mirar lo que nuestro pastor hace por la obra de Dios. Es algo que pocos pastores he podido mirar que hacen. Tal vez la pasión que ellos tienen es menos, no lo sé, y no estoy menospreciando ni criticando, amén. Pero he podido mirar la pasión que tiene nuestro pastor por este rebaño, por el rebaño de la iglesia de Ticul, amén. Gloria a Dios, amén. Por el reino de Dios, por la obra de Dios, por este ministerio. Yo he podido mirar cómo él se apasiona, cómo él ha sentido esta carga por la iglesia. Le voy a decir algo, hermano. Él ha venido a Pustunich, a cultos, y solamente mirar a 3, 4 hermanos. Usted nunca va a saber lo que eso se siente. Usted nunca va a saber lo que eso se siente. Porque usted no es pastor. Porque cualquier persona o un simple pastor diría, bueno, que se pierdan, son ellos. Si no quieren continuar, pues simplemente se cierra la iglesia y listo. Eso es lo que pensaría un pastor normal. Pero un buen pastor siente aflicción, siente tristeza cuando de repente solo hay 3, 4 hermanos en la congregación, cuando siente tristeza, siente algo en el pecho tal vez, cuando mira que la iglesia se está apagando, cuando mira que los hermanos están perdiendo ese amor o esa pasión por el reino de Dios, cuando en realidad la salvación y nuestra relación con Dios es personal. Sin embargo, un buen pastor siempre va a querer alimentar al rebaño. Siempre va a querer mirar a esta oveja bendecida, bien alimentada. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué? Porque siente esa pasión. Y yo he podido mirar durante ese tiempo, durante esos 22 años, lo que nuestro pastor ha hecho. Amén. Si yo le testifico y le cuento, no vamos a convivir. Mejor no se lo platico ahorita. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cómo se apasiona por el evangelio? Por llevar la palabra de Dios a un hogar nuevo. ¿Cómo siente una satisfacción cuando un pecador se arrepiente? Cuando alguien dice, quiero ser bautizado, pastor, he entendido la palabra de Dios, quiero entregarle mi vida a Jesús, hermano. En él hay un gozo tremendo cuando eso sucede, porque esa es la pasión que tiene un pastor, un buen pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo lo he podido mirar cómo él ha bautizado a hermanos a la 1, a las 2 de la madrugada, y a veces hasta a mí me toca ser parte de esa bendición. Josué, acompáñame y grabas. Pues ahí estamos. Amén. Porque de una u otra manera igual sentimos, igual nos ha contagiado, me ha contagiado con esa pasión. Y yo, hay días que pienso, porque a veces él me dice, tal vez seas tú el que continúe con la iglesia.
prepárate, sigue preparándote, busca de Dios, ponte a cuentas con Dios, porque tú vas a ser el que va a continuar este ministerio. Y a veces solo lo escucho. Y a veces que, hermano, que me pongo a pensar que no quiero. Porque no es fácil. Amén. No es fácil tener esta carga. Pero cuando Dios te llama, cuando Dios te ha escogido, cuando Dios te ha elegido, aunque intentes huir como lo hizo Jonás. Amén. Aunque intentes decirle, no puedo, no quiero, no voy a poder, como lo hizo Moisés, Dios va a estar ahí para bendecirte, para guiarte. Y hay veces que cuando Él me dice, mi carne piensa, no quiero, no puedo, no lo deseo, no quisiera eso, porque sé que es complicado, porque sé que es difícil. Pero hay otra parte de mí que me dice, si va a ser la voluntad de Dios, como dijo Samuel, heme aquí. Estoy dispuesto, porque sé que si va a ser parte de Dios, Él va a respaldarme. Pero yo he mirado un gran proceso que ha pasado nuestro pastor, por eso lo honro, por eso valoro el ministerio, por eso estoy siempre apoyando el ministerio que Dios le ha dado, porque he mirado, porque veo la pasión. Tal vez tú me digas, bueno, ¿no tiene defectos? Sí, muchos. Y también si se los cuento no terminamos. Mejor lo dejamos igual ahí. Amén. Que si tiene defectos, sí tiene defectos. Que si se enoja, sí se enoja. Amén. Que si tiene disgusto, sí, porque es pastor, no es ángel. Amén. Porque es un pastor como nosotros, pero en él arde una pasión por el rebaño. Amén. Porque ama las ovejas. Que si alguien de los que está en este lugar le dice, pastor, ¿será que pueda ir a orar a las 12 por algún familiar? Quiere escuchar la palabra de Dios. Él ahí va a estar. Pero a mí me ha tocado ver pastores, y no es por nada, pero no los miro o no los veo con esa misma pasión, con esa misma entrega. Por eso, en lo personal, hermano, yo no sé qué concepto usted tenga, pero en lo personal, yo valoro mucho el ministerio de mi pastor. Honro el ministerio de mi pastor y me enfoco más en lo positivo que él ha hecho por voluntad de Dios, por gracia de Dios, a los defectos que él pueda tener como persona. Porque si me empiezo a enfocar en los defectos o en los errores, no voy a continuar haciendo o apoyando. Pero prefiero mirar lo que Dios hace en la vida de él, en el ministerio, en lo positivo. Y eso me motiva, eso me inspira a valorar el trabajo de nuestro pastor. Porque no es cualquier pastor. Para mí es un buen pastor. Amén. Para mí es un buen pastor. Dice la Biblia, hermano. ¿Por qué dije ahorita la importancia de tener un buen pastor? Amén. Porque es importante. Es importante tener a alguien que nos guíe. Es importante tener a alguien que nos alimente con la palabra, que nos edifique. Es importante tener a alguien que cuando nos estemos desviando, nos dé con su vara y con su cayado. Amén. David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Amén. Y hay una parte muy importante que menciona David, y quiero que usted lo escuche. Si no puede buscarlo rápido, quiero que usted lo escuche. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Creo que el cayado es un sinónimo, es algo parecido a una vara.
Amén. Y cuando las ovejas están yendo para otro lado, para otra dirección, el buen pastor le da con la vara y con el cayado, y la oveja regresa al camino. Amén. Por eso es importante tener un buen pastor, que a veces no va a doler. Yo creo que a aquella oveja le duele cuando le dan con la vara, pero lo hacen regresar al camino correcto. Va a haber ocasiones que el pastor nos va a dar con la vara. ¿Cómo es darnos con la vara? Va a hablar palabra que nos va a sacudir, que nos va a doler, pero que la intención es ponernos en el camino correcto. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y aunque esa palabra duela, tú tienes que aprender a decir amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dice la Biblia, hermano, voy a dar 2 versículos más. Ya estoy terminando. Decía el pastor, hermano Josué, no tarda. Y es verdad, no tarda. Mateo 26:31. Esta palabra hace énfasis o referencia a Jesús mismo. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando un pastor está herido, amén, pues no puede atender al rebaño y las ovejas se dispersan. Amén. Por eso, hermano, es importante cuidar. Es importante estar al pendiente de su pastor. Amén. Porque esto es recíproco. Así como el pastor cuida y sana a su oveja herida, aquí Jesús nos enseña que cuando el pastor es herido, la consecuencia igual es para las ovejas y para el rebaño, porque las ovejas son dispersadas. Amén. Por eso en esta noche yo quiero invitarlo a usted a honrar a su pastor, a obedecer a su pastor, a apoyar a su pastor. Amén. A abrazar esa visión que tiene el pastor, su pastor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Abrace esa visión, abrace esa pasión. Yo creo que la pasión, la visión de nuestro pastor es mirar esta iglesia un día llena de almas, glorificando al Señor Jesús. Amén. Porque para eso Dios los llamó, para predicar el evangelio. Amén. Para ir por aquel que está perdido. Y es la pasión de un pastor. Eso es el anhelo de un pastor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiero que se ponga de pie en esta hora. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestro pastor, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Con esto termino, hermano. Yo creo que lo he compartido aquí en esta iglesia, pero lo voy a compartir una vez más. Cuando alguien ama la obra de Dios, cuando alguien ama a Dios, cuando un buen pastor ama a Dios, amén, entiende bien lo que es ser un buen pastor. Amén. Y hay cosas que para la gente va a ser incoherente. Para la gente de afuera va a ser sin sentido. Pero para Dios es valioso la conducta de un buen pastor. Y esa buena conducta y esa fe es la que tú tienes que imitar. Para mí es una bendición tener un pastor en casa. Para mí ha sido un privilegio tener a un pastor y que al mismo tiempo sea mi padre.
Amén. Y al principio, pues era un niño, no entendía, no sabía. Y pues hasta cierto punto, pues al no entenderlo, me daba igual. O sea, estamos allá, estamos creciendo con eso nada más. Amén. Pero hay algo que a lo mejor parezca incoherente, pero lo aprendí a entender y lo amo mucho. Amo a mi papá. Pero por causa del evangelio, y una vez se lo dije a la iglesia de Ticul, por causa de ustedes le dije, por amor a ustedes, por amor a la iglesia, por amor a esta iglesia, porque igual esta iglesia lleva casi 20 años de fundación. La iglesia de Ticul tiene 22 años, y creo que esta tiene 19 o 20. Por causa de ustedes, por causa de cada uno de ustedes, de los que llevan tiempo, yo no pude jugar con mi papá. Yo no pude convivir con mi papá. ¿Por qué? Porque el pastor tenía que ir a visitar a las familias. Tenía que ir a orar por los hermanos. Tenía que ir a predicar en los cultos. Tenía que estudiar la Biblia. Y mucho tiempo no es que no haya compartido. Sí, estábamos allá. Pero casi no había tiempo para mí, para mis hermanas. Hasta casi cuando teníamos 12 años, es que ya se había acomodado tal vez, no sé, pero ya nos empezó a llevar a la piscina, y era casi semanal que íbamos a la piscina y convivíamos. Luego pasó otro tiempo que otra vez ya casi no, y así, por causa de la iglesia, por causa de ustedes, por causa de usted, hermano, que está en este lugar. Porque ama la obra de Dios. Y eso era para que tal vez yo creciera con un resentimiento. Una vez, y todavía lo recuerdo, y en ese momento fue gracioso, pero había un amor. Yo creo que todo hijo quiere jugar con su padre. Veo a mi hijo Matías y yo voy a jugar con él, porque no estoy de lleno a la obra de Dios, por eso. Pero voy a jugar con él, a veces no puedo y lo llora, porque todo padre quiere estar, todo hijo quiere estar con su padre. Y hubo una vez, hermano, que creo que tenía como 11 años, o 12, porque vivíamos en el templo todavía. Y me dijo que yo lo llevara al sitio porque iba a ir a una junta de paz. Y estábamos en una bicicleta. Y él me empezó a llevar en la bicicleta y yo iba a regresar solo en la bicicleta. Y estábamos yendo y en la vuelta del templo, yo estaba yendo atrás y se me mete el pie en los rayos de la bicicleta, en la llanta de la bicicleta. No sé si él se acuerda. ¿Y sabe qué le dije a mi papá? Una frase que fue graciosa tal vez en su momento, pero que en ese momento era una frase de un niño que quería tiempo con su papá. Y yo le dije, creo que Dios no quiere que vayas a la junta. Fíjese el pensamiento que yo tenía, porque lo único que quería era estar con mi papá, jugar con él tal vez, porque es lo que quiere ser un niño. Pero por causa del ministerio, por amor a la obra de Dios. Y cuando yo relaciono eso, cuando yo recuerdo eso me hace amarlo más a Él. Cuando yo estuve internado en Oshkoshka, hermano, me enfermé. Eso era lo que les dije, que ya les conté una vez. Estuve una semana internado en Oshkoshka. Tenía igual como esa edad de 11 años. De hecho, creo que fue primero la enfermedad y luego lo de la llanta. Y mi mamá ahí estaba cuidando de mí. Y él, creo que fue una ocasión nada más. Y había una ocasión que igual se iba a quedar, pero tenía que ir a predicar a Muna. Y no estuvo mi papá allí. Pero eso nunca, creo que por eso dice la Biblia que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Porque esas actitudes, todas esas acciones, era para como que
yo tenga un resentimiento, decirle, por estar en la iglesia, por ver a esos hermanos que a veces me apoyan, tal vez yo pude haber dicho, por estar con ellos, por querer estar allá, no estuviste conmigo. Era lo que, es lo que tal vez debí pensar, pero ahí estuvo Dios trabajando con mi carácter, conmigo, que cada vez que yo recuerdo todo eso, eso me hace valorar más el ministerio de mi padre, de nuestro pastor, de su pastor, hermano. Por eso usted tiene que valorarlo, porque él ha sacrificado, amén, porque él ha puesto, ha dado su vida, ha dado parte de su vida por el rebaño, por las ovejas, amén. Por eso yo lo valoro. Yo amo a mi pastor. A veces me pregunto, ¿cómo yo actuaría si el pastor fuera otra persona? Porque en la iglesia apoyo mucho, en muchas áreas. Y pienso, si fuese otro el pastor, ¿estaría haciendo lo mismo? Es algo que no se sabe, porque el hubiera no existe. Pero lo que sí sé es de que me enseñaron principios, y uno de esos principios es que primero es Dios y que todo lo demás va a venir por añadidura. Y por eso podría decir que siempre estaría haciendo lo mismo, porque ese principio de que Dios es primero lo aprendí desde mi infancia. Lo aprendí cuando no pude ir a las fiestas con mis amigos, lo aprendí cuando no podía ir a convivios familiares y teníamos que estar en un culto, porque de eso se trata el ministerio de un buen pastor. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, hermano, valórelo, honre a su pastor, honre a este hombre de Dios que llegó aquí hace más de 19 años o 19 años. Y usted sabe el proceso que esta iglesia ha pasado. Mas sin embargo, él nunca ha huido, nunca ha renunciado. Hemos llegado a este lugar y solamente hemos estado con 2, 3, 4 hermanos. O a veces a mí me tocó venir, llegar y no había nadie, y tener que regresar a Ticul. Pero para la gloria de Dios, hoy hay más de 20, 30 hermanos, pastor, amén. Hay más de 30 hermanos. Yo creo que usted va a perseverar en el camino del Señor Jesús, amén. No tanto por el pastor, sino porque necesitamos la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero en lo que perseveramos en el camino del Señor, en lo que perseveramos, en lo que seguimos honrando y alabando a Dios, usted apoye el ministerio de su pastor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Levanten sus manos. Yo quiero que nosotros hagamos una oración en esta hora. Amén.